¿Todo bien? Hola, profe. Hola. Bien, profe. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se ve. Pues células y tejidos del cuerpo. Las principales diferencias que existen entre las células eucariotas y procariotas, pues es que las células eucariotas tienen su núcleo, está rodeado por una membrana y su material genético está fragmentado en cromosomas que se forman por ADN y proteínas. Mientras que las células procariotas pues tienen su ADN localizado en una región específica y su nucleoide pues no está rodeada por una membrana. Otra diferencia es que pues por lo general las células eucariotas son más grandes que las células procariotas. También se dice que en su mayoría las células eucariotas son pluricelulares, al contrario pues de las células procariotas que son unicelulares. La principal diferencia entre la célula animal y la vegetal pues es que el animal posee un núcleo, membrana plasmática, citoplasma, vacuolas de tamaño reducido y generalmente tienen una forma irregular, al contrario pues, de la célula vegetal que contiene cloroplastos, poseen vacuolas de gran tamaño y frecuentemente pues, presentan una forma regular. Organelos celulares. Pues el cloroplasto se encuentra pues solo en las plantas y las algas fotosintéticas, donde la principal función de este pues es realizar el proceso de la fotosíntesis en la que captura pues energía luminosa y lo utiliza para formar pues azúcares a partir del dióxido de carbono. En las mitocondrias pues la mayor parte de energía química para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Por eso cuando las mitocondrias producen la energía química, se almacena en la molécula, pues en el ATP o en el tritosfato de adenosia. Y los tejidos del cuerpo pues son agrupaciones de células que realizan una función determinada. Por ejemplo, pues el tejido cartilaginoso es importante porque pues amortigua los golpes al caminar o al saltar para prevenir los movimientos de las articulaciones. También una de la principal función del tejido muscular pues es la contracción, por lo cual sus miocitos presentan en su citoplasma filamentos de miocina y actina. Una función importante del tejido nervioso son pues recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información que proviene tanto del interior del organismo como afuera pues de este. El tejido conjuntivo eh, tiene una vital importancia ya que está compuesto de fibras proporcionadas que soporta, se une y protege los tejidos y órganos del cuerpo. Ya, profe. Bueno, mi amor, también lo mismo. Faltó lo de hacer referencia a los ribosomas como constructores, entre comillas, de todo el cuerpo, de todos los tejidos. Bueno, dejémoslo, estuvo bien, en 90. Creo que sigue aquí en Alfonso, si no estoy mal, Sí, profe. de una. Dale. Profe, no sé si usted podría compartir mi trabajo. Ok, en vamos el con Pérez teléfono. mientras, porque no ha abierto Norma Click, para no perder tiempo. Ok, profe. Profe, entonces ya comparto. Profe, ahí se ve. Ya. Espera. Ya les comparto.
problemas técnicos, profe. Ya ahora sí. Tranqui. Bueno, profe. Entonces, pues, principales diferencias de la célula eucariota y procariota es que, por ejemplo, la célula eucariota tiene un núcleo definido en el pues, cual también contiene el ADN. Y pues la célula procariota no tiene un núcleo definido y pues el ADN está flotando pues, en la misma célula. Otra diferencia es el tamaño de la célula eucariota, es mucho más grande que la procariota. Eh, bueno, ahora diferencias entre la célula animal y la vegetal. Pues la principal diferencia es que la célula vegetal cuenta con una pared celular y la célula animal no. Y también la célula vegetal cuenta con una gran vacuola y pues la célula animal tiene varias vacuolas pero más pequeñas. También otra diferencia es que la célula animal no cuenta con cloroplastos, pues que los cloroplastos los tiene la célula vegetal ya que son exclusivos para plantas verdes y pues algas. Eh, bueno, función del cloroplasto y de la mitocondria. Pues la función del cloroplasto es hacer el proceso de fotosíntesis em, y la función de la mitocondria es el proceso de respiración en el cual degrada glucosa para obtener ATP. Ah, y pues para la fórmula, pues acá les pongo la fórmula. En el proceso de la fotosíntesis se utiliza dióxido de carbono, agua para obtener como resultado glucosa y oxígeno. Ah, esto sumado más a la energía solar o energía luminosa. Luz. Y para la respiración se utiliza la mitocondria pues degrada la glucosa para obtener el ATP. Una célula de ATP como desecho bota agua y dióxido de carbono. Bueno, tejidos del cuerpo, bueno, tejidos. El tejido cartilaginoso nos ayuda para amortiguación del cuerpo, caídas, y pues para que no se dañen las articulaciones y también nos ayuda también como molde para que se cree el tejido óseo, el de los huesos, el tejido de los huesos. El tejido nervioso es el que nos ayuda para transportar, transportar información, transportar información. El tejido adiposo sirve como reserva de energía y también pues como amortiguación de golpes y varias. Tiene más funciones. El tejido óseo a, nos ayuda a movernos, entonces mover diferentes partes del cuerpo. También nos ayuda principalmente para sostener el peso del cuerpo. El tejido muscular principalmente nos ayuda para mover cada extremidad de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando movemos un brazo, pues ahí está funcionando nuestro tejido muscular. El tejido conjuntivo, profe, se me olvidó. No, profe, se me olvidó. Tranqui. Rectriz. Tejido conectivo o conjuntivo es el que permite, como su nombre lo indica, el conjunto o la conexión entre diferentes sistemas. Hay muchos ahí que entran. Sin embargo, van a ser unos tejidos no iguales, pero de pronto un poco similares, vienen del mismo origen al músculo, pero permiten conectar. Por ejemplo, ustedes han visto mm, o han escuchado más bien, de una infección que se llama la peritonitis. Mm, El peritoneo es un tejido que pertenece al sistema o al tejido conectivo conjuntivo y permite la, la conexión o la comunicación y protección entre los diferentes em, sistemas. Por eso cuando hay peritonitis, pues es muy complicada esa infección porque eh, va a generar infección de los demás órganos. Es complicadísimo. Entonces, el tejido conjuntivo es el que permite la conexión de los demás. bueno, profe, gracias. Y pues por último, el tejido epitelial, que este es una capa que recubre nuestro cuerpo del exterior y también protege, claramente.
Y la función de los ribosomas, por último, los ribosomas, estos producen, ¿cómo explicarlo? Bueno, células, por decirlo así, células, entonces mandan ARN al núcleo de la célula para que se copie la información del ADN y pues así construir una célula. Entonces, por ejemplo, digamos en el tejido muscular, cuando se rompen unas células, cuando digamos hacemos ejercicio o fuerza, eh, se rompen las células. Entonces, los ribosomas lo que hacen es mandar el ARN para que copie la información genética de esa célula, porque pues cada tejido pues tiene células diferentes. Y pues, ya, gracias. Bueno, también faltó ahí, pero es lo de los ribosomas y esto. Dejémosla en 90. Bueno, Mientras profe. no ha cargado la de Alfonso, entonces mientras vamos con Pastrana. Dale, profe, ya comparto. Ay, espera un segundito. ¿Me avisan, porfa, cuando vean? Ya. Pastranín, ¿ya? El micrófono. Pastrana, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola, Pastrana. Estamos perdiendo tiempo, Pastrana. Hola. Pastrana. Emily, sigamos contigo. Ok, profe, ya comparto entonces. Ahí ya ven. Ya. ¿Ya? Ok. Características de los tejidos y... ¿cuál es la diferencia entre la célula eucariota y procariota? La diferencia principal entre las células eucariotas y procariotas es que las células eucariotas tienen un núcleo en el cual almacenan su ADN, que es su material genético, y el núcleo está rodeado por su membrana. En cambio, las células procariotas no tienen un núcleo y su ADN flota al interior de la célula, y los organismos con células procariotas son llamadas porocariontes. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la célula eucariota animal y vegetal? La célula animal es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma, a diferencia de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Además, se pueden encontrar vacuolas más pequeñas y más abundantes en comparación con las de una vegetal. Acá. ¿Qué hace el cloroplasto? Es el organulo donde se realiza la fotosíntesis en las células eucariotas vegetales. El conjunto de reacciones de la fotosíntesis es realizada gracias a todo un complejo de moléculas presentes en el cloroplasto. ¿Qué hace la mitocondria? La principal función de las mitocondrias es la oxidación de
de metabólicos y la obtención de ATP mediante la fosforilación oxidativa, que es... Fosforilación. A ver, Emily, ¿estás leyendo? Es que, profe, ayer no había internet. Entonces, ¿qué hacer? Dijo Lenny. Profe, ¿podría exponerlo a la próxima clase? No, sigue, pero tienes que hablar de lo que entiendes. O sea, no te puedes leer términos todos extraños, no sabes qué es la fosforilación. Por ejemplo, degradación a partir del fósforo y creación del ATP. Ok. Solo puedes decir lo que sabemos de respiración. Eso yo lo he dado tanto en tantas clases, Emily. Tú ya lo sabes. Bueno, ya dejemos eso hasta ahí, profe, porque pues ajá. Listo. Entonces, las características del tejido cartilaginoso. Sus células se denominan, perdón, no posee vasos sanguíneos. Este tejido se rodea de un tejido conjuntivo fibroso para mantenerse vivo a través de sus capilares sanguíneos. Las características del tejido nervioso. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. Las características del tejido adiposo. Las fibras forman un esqueleto blando para sostener los órganos linfoides. Las características del tejido óseo, epitelial, conjuntivo y muscular. El óseo está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. El epitelial se caracteriza por tener células unidas y ordenadas por capas únicas o múltiples. El conjuntivo tiene las funciones de este tejido son de unión, sostén, de relleno, almacenamiento de sustancias y defensa. Y el muscular las fibras musculares están organizadas en fascículos irrigados por vasos sanguíneos e innervados por neuronas motoras. Leíste mucho, Emily. La Es última que, profe, diapositiva no ayer tenía imágenes. profe, no puede hacer nada hasta en la noche muy tarde. Pero ayer no tuviste internet. No, pues es que estaba molestando desde hace días, la verdad. ¿Desde hace 8 días? ¿No te has podido conectar a ninguna clase ni nada? No, o sea, ay, profe. Pues mi amor, es que la dejé hace 8 días la tarea. Sí, yo sé, profe, pero, o sea, es que estaba ocupada haciendo las otras tareas de las otras materias y eso, profe. Y entonces, Emily, ¿cómo hacemos? Bueno, por ayudarte, 80. ¿Listo? Gracias, profe. La próxima vez no vuelve a pasar, te lo juro. No, es que no volverá a pasar. Listo. Prum, prum. ¿Ya está, Alfonso? Ya, profe. Ay, ¿Listo? espera, profe. Sí. ¿Ya? Bueno, profe. Listo ya. Bueno, tejidos. Bueno, esta vez voy a presentar mi exposición, que son sobre los tejidos. Profe, por favor, la siguiente cosa, por favor. Diferencia entre una célula procariota y eucariota.
Bueno, pues las células procariotas, las células no tienen, o sea, no poseen núcleos definidos, no, en la parte inferior tiene un tipo de cola llamado flagelo, en la cima de la, y encima de la cápsula tiene unos pelos llamados pilos y tiene ribosomas y es más chiquita que la célula eucariota. Y tiene, y su ADN, pues, bueno, está ahí flotando y también está compuesto por los ribosomas, ribosomas. Y en cambio, a las células eucariotas, estas células están conformadas por están, están conformadas por muchos más organelos, pues, más organelos más, que ayudan a una mayor importancia para, posee a cambio de la célula procariota, estas tienen un núcleo que es donde se ubica el núcleo y dentro del núcleo está el ADN. También la célula posee ribosomas y citoplasma igual que la procariota. También posee, pero la eucariota también posee la parte de Golgi y demás organelos. Profe. Diferencia entre una célula animal y vegetal. Bueno, pues la célula está conformada por los organelos que había mencionado anteriormente, solo que esta tiene dos organelos que lo distinguen de la célula vegetal, que sería el que sería que sería el centriolos y la vacuola, que es pequeñita, que se marca acá. Y la célula vegetal tiene casi las mismas características que la animal, solo que esta tiene tres organelos que la distinguen, que sería la pared celular, el cloroplasto y la gran vacuola central. Profe, la siguiente. ¿Para qué sirve el cloroplasto? Pues bueno, el cloroplasto hace un proceso llamado fotosíntesis, que se utiliza la energía luminosa y se forma glucosa a partir del dióxido de carbono y el agua. Y las mitocondrias son un organelo celular que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar reacciones bioquímicas de las células y se almacena en un coso llamado ATP. Y por último, profe. Ay, ya expliqué eso. Sí, claro. Estabas hablando de mitocondria cuando... No sé, profe, se me pasó por largo. Me pasó por largo, profe. Bueno, los tejidos. Bueno, los siguientes tejidos que conforman el cuerpo humano sería el tejido cartilaginoso. Bueno, este tejido sirve para soporte y sostén de otros tejidos. Interviene como molde para que a partir de que se originen tejidos, para que se origine el tejido óseo y permite la permanencia de la luz de algunos conductos u órganos huecos. Tejido nervioso. Este se encarga de formar el sistema nervioso y la función más importante del tejido es recibir, analizar, regenerar, transmitir y almacenar información que venga del interior o afuera de este. Tejido adiposo. Por un lado, el tejido adiposo tiene una función, ya que es como amortiguador, protegiendo los órganos internos y otras estructuras externas del cuerpo humano y manteniéndolo en su lugar, en una función metabólica, producir la grasa del cuerpo y humano. El tejido óseo. El tejido óseo es una organización especial de tejido conectivo y es el componente principal de los huesos y de los vertebrados. Bueno, la sangre, que como todos los tejidos del organismo de la sangre, cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como defensa ante infecciones, las intercambio gaseoso y distribución de nutrientes. Tejido epitelio cubra y protege la parte de expresión Tejido epitelial. Cubre. del cuerpo. Cubre. Pero epitelial. Epitelial, sí, el Pero epitelio. cubre y
no, no, cubre y protege la parte exterior del cuerpo y recubre la cavidad boca y los conductivos internos, vasos sanguíneos, vías respiratorias. Por lo general no tienen capilares, pero puede tener terminaciones nerviosas. Tejido conjuntivo. Los tejidos que sostienen, protegen y estructuran otros tejidos y órganos del cuerpo. El tejido conectivo también almacena grasa y ayuda a mover nutrientes y otras sustancias entre tejidos y reparar daños tisular. El tejido muscular, bueno, pues la masa humana ¿qué hablo? La muscular representa la masa humana y especializa en la contracción, lo que permite que las criaturas que pertenecen al reino animal se muevan. Y todos estos tejidos conforman el ribosoma. Y ya, profe, esa es mi exposición. Bueno, me diste mucho, amigo Alfonso. Muchísimo. Profe, Dime. se me fue el wifi, pero ya volví. Es que no tengo datos ni nada. Ay, perdón, es que tú estabas ahí hablando y ¡pac! Te fuiste para Narnia. Estaba hablando y me quedé hablando solo, profe. Bueno, Pastrana, hágale que era su turno cuando se le fue. Hágale. Listo, profe, ya te comparto. Alfonso, a ver, espera, estaba hablando con Alfonso. Alfonso, leíste demasiado, Alfonso, amigo. Y no sé, ahí te confundiste un poco, no hablaste en gran profundidad, solo al final del rizoma medio lo mencionaste. Dejémoslo en 70. Businessman, drink my blood. Listo, Pastrana, de una. Listo, profe. Bueno, hoy voy a exponer las células. Diferencia entre las células eucariotas y procariotas. Las células eucariotas tienen un núcleo totalmente definido y por dentro la información genética llamada ADN y por dentro tienen la información genética llamada ADN. Son multicelulares, tienen varios cromosomas. La reproducción es por mitosis y eso. Las procariotas no tienen un núcleo, son unicelulares, tienen un solo cromosoma y su reproducción es asexual. Diferencias entre las células animal y vegetal. Las células animales no tienen pared celular. Uno de sus organelos son las mitocondrias. Las células vegetales tienen una pared celular. Uno de los organelos más importantes de estas es el cloroplasto. Las mitocondrias son organelos encargados de dar la energía que necesita para la respiración celular. Los cloroplastos no lo hice. Bueno, tejidos del cuerpo humano. Tejido cartilaginoso es un tipo de tejido elástico y no tiene vasos sanguíneos, formado por varias células dispersas. La parte de afuera del cartílago, llamado pericondrio, es la parte encargada de brindar el soporte vital a los condrocitos. El tejido nervioso tiene inimaginables cantidades de interconexiones que forman el sistema de comunicación neuronal. Las neuronas tienen receptores específicamente para percibir diferentes tipos de estímulos y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán a los centros nerviosos. Tejido adiposo es es un tipo de tejido conjuntivo formado por varias de las células que acumulan lípidos y grasas en su citoplasma. Tejido óseo. Forma principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto por las células y componentes calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. El tejido epitelial es un tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, conductos del cuerpo, así como forman las mucosas y glándulas. Tejido conjuntivo es el que permite conexiones entre diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Ya. ¿Listo? Bueno, Pastrana, pues, ¿qué te digo yo, Ala? Obviamente, como dijiste, te faltó el cloroplasto, los ribosomas. Papu, ¿a qué jugamos? Sobre todo los ribosomas, que son los más importantes. Bueno, que siento que no leíste mucho.
Llamémoslo en 80. Gracias. Emily, ¿vas a volver a exponer hoy? Ya voy a bajar la mano. Ok. Laura, Cucunúa. Ah, ya sabe, profe. Sí. Bueno, células y tejidos. Células procariotas y eucariotas. La principal diferencia entre las células procariotas y eucariotas es que las eucariotas tienen un núcleo definido y las procariotas no tienen un núcleo definido. Las células procariotas no están unidas por la membrana. En cambio, las células eucariotas sí están unidas por su membrana. La célula eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo separándolo del citoplasma. Y la célula procariota no tiene estructuras con membrana en su interior. Esto quiere decir que su contenido intracelular está regado por todo el citoplasma. La célula animal y vegetal. La célula animal es una célula eucariota que se caracteriza por tener núcleo, membrana plasmática y citoplasma. La célula vegetal tiene ausencia de pared celular y cloroplastos. La nutrición de la célula animal es heterótrofa, o sea que necesita de nutrientes y energía orgánica de otros seres vivos, mientras que la nutrición de la célula vegetal es autótrofa, o sea que no necesita de otros seres vivos para obtener sus nutrientes. La mitocondria y el cloroplasto. El cloroplasto es el encargado de realizar la fotosíntesis en las células eucariotas vegetales. Los cloroplastos están rodeados por dos membranas, que son la membrana interna y la membrana externa. La membrana externa deja pasar a la mayor parte de moléculas pequeñas, mientras que la membrana interna es impermeable a la mayoría de sustancias. Y la mitocondria es la que genera la mayor parte de energía química, pues esta se almacena en una molécula llamada adenosín-trifosfato o ATP, que es importante para la energía celular y se produce durante la respiración celular. Los tipos de tejidos. El tejido cartilaginoso sirve de soporte para otros tejidos y también para el soporte esquelético. El tejido nervioso son un grupo de células que forman el sistema nervioso. Su función principal es analizar y almacenar información del interior y exterior del organismo. El tejido adiposo sirve como amortiguador para mantener a los órganos internos y externos del cuerpo. El tejido óseo constituye los huesos y está compuesto por células que forman la matriz ósea. El tejido epitelial está formada por diferentes capas de células que, que recubren todas las superficies del organismo. El tejido conjuntivo protege otros tejidos y órganos del cuerpo, que también ayuda a almacenar grasa. Y el tejido muscular, pues es el gran porcentaje de la masa de los seres humanos y esta nos ayuda a que los seres vivos se puedan mover. ¿Listo, profe? Bueno, Aina, ¿qué te faltó? Los ribosomas. Sí, profundamente, ya sabías. Creo que no tienen claro qué son los ribosomas y qué hacen. Toca volver a explicarlos. Solo un compañero habló profundamente de los ribosomas. Laura, 80. Listo. Muchos están preocupados. Dicen por acá, profe, faltamos varios por exponer. Si no alcanzamos, sacamos 30. Ya saben que sí. ¿Listo? Ya saben que si no alcanzan a exponer, porque tuvieron la clase pasada, ¿no? Así yo me lavo las manos, porque tuvieron la clase pasada y nadie quiso exponer, solo pocos expusieron la clase pasada. Entonces yo les dije, vamos con Sofía Aguilar. Ya voy. Igual ahorita en 5 minutos, en 4 minutos se acaba esta sesión y nos tenemos que volver a conectar.
¿Sí se ve, profe? Sí, mi amor, rápido. Ok, había acerca de la diferencia de las procariotas y las eucariotas. Las células eucariotas poseen un núcleo y una pared celular. En el núcleo es donde almacenan el ADN, que es el material genético, mientras que las procariotas carecen de núcleo y pero tienen una membrana y citoplasma. Tienen membranas y citoplasma. También, además de que son diferentes, ambas poseen ADN y ribosomas. El ADN sirve para el almacenamiento a largo plazo y los ribosomas están hechos de ARN, que son para la sintetización de la proteína en la célula. Las diferencias entre la célula animal y vegetal. Las células vegetales poseen una gran vacuola, a diferencia de las células animales que poseen pequeñas vacuolas. Las células vegetales también tienen cloroplastos que sirven que son vitales para realizar el proceso de fotosíntesis y suelen ser rígidas. Las células animales poseen citoplasma y un núcleo celular. La mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria es como el centro de energía o el lugar donde se produce la mayor parte de energía para las reacciones bioquímicas. La energía que estas producen se almacena en una célula llamada trifosfato de adenofina o ATP como lo conocemos. Los cloroplastos solo se pueden encontrar en las plantas y algas fotosintéticas. Estas poseen una membrana que sirve para separar el citoplasma y se hallan más que todo en las células vegetales, ya que su proceso su función es realizar la fotosíntesis. Para los tejidos, está el tejido epitelial, que es un tejido que se encarga como de crear un manto para cubrir los órganos y el cuerpo. Sus funciones son absorber, secretar y transformar. El tejido nervioso está formado por células nerviosas o neuronas y está cubierto por tejido conectivo. Sus funciones son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información del interior. El tejido muscular, las células son llamadas miocitos y generan filamentos. También usan el ATP. De estas hay tres, que son los músculos estirados o voluntarios, que son los que producen el movimiento en el esqueleto. Luego están los músculos lisos o involuntarios, que son el contenido del estómago o los órganos interiores, órganos interiores. Y por último está el miocardio, que es como en su mayor parte, la pared del corazón. Luego está el tejido óseo, que son los huesos. Este está caracterizado por su rigidez y gran resistencia en la tracción. Por mayor parte, él forma la mayor parte del esqueleto, por eso es muy importante. Y luego está el tejido sanguíneo, que son células libres y se encuentran en los vasos sanguíneos. En sus funciones se encuentra el traslado de oxígeno, la provisión de nutrientes, el transporte de células y de diversas sustancias. El tejido conectivo está formado por fibras de elastina y, como su nombre lo dice, su función es conectar con otros tejidos, por ejemplo, con los tendones. Luego está el tejido cartilaginoso, que sus células se llaman condriocitos, no tiene vasos sanguíneos y su función se realiza gracias a la matriz extracelular. Existen tres tipos de cartílagos, el hialino, el elástico y la fibra cartilaginosa.